A ver, Navalny estuvo a punto de ser canjeado, pero Putin prefirió asesinarlo. Estaba marcado. Esta es una denuncia que la hace María Peksin, es una periodista de investigación anticorrupción que ustedes recordarán, porque la primera vez cuando trataron de envenenar a Navalny, ella tuvo el buen tino de recoger 2 botellas de agua en las que se encontró luego rastro de Novichok, esta neurotoxina o agente nervioso desarrollado en la Rusia soviética. Tenemos con nosotros al profesor Erix de la Fuente, analista político internacional, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches por la invitación. A ver, vamos a escuchar primero, antes de ir a todo lo que ocurrió con el entierro y el velorio, a esta periodista anticorrupción, a María Peksin, algo así se pronuncia. Реализация этого плана заняла целых 2 года. Могла занять меньше. При желании и политической воле это вопрос месяцев, а не лет. Но достаточного желания и воли не было. Огромные усилия, бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни неотвеченных звонков. Чиновники, американские и немецкие, понимающие, кивали головой. Рассказывали, как важно помочь Навальному и политзекам. Жали руки, обещали и ничего не делали. A ver, es un poco raro de entender lo que estaba diciendo. Lo que ella está diciendo es que un día antes de Navalny morir, parecía que había un trato para canjearlo por 2 rusos que están presos aquí en Estados Unidos y el famoso mafioso este que estaba en Alemania, ¿no? Sí, bueno, en Alemania tienen un agente de alto nivel que acabó matando a un checheno en un parque en Berlín y fue arrestado y que Putin realmente quiere de vuelta. La idea es que iban a cambiarlo también por el periodista del Wall Street Journal y también por un norteamericano que lleva años en cárcel, que se llama Paul Whelan, que era un ex marín también que está allí. Parte de ese canje se estaba empujando para que se incluyera a Alexei Navalny en ese canje en ese momento. Lo que ella dijo, yo estaba leyendo en los canales de Telegram, etcétera, es que al Putin entender que los norteamericanos estaban dispuestos a hacer un canje por este agente principal, especialmente esa gente que está en Alemania, que mató al checheno, que entonces dijo, bueno, si en concepto ya están listos para canjear, no tengo que canjear a Navalny, porque a los norteamericanos les van a interesar más los americanos, ¿no? Lo principal que ella dice es que, bueno, Putin se dio cuenta que podía canjearlo y que entonces, bueno, no habría que incluir a Navalny, que de todas maneras habría un canje en algún momento. Pero bueno, esas son sus declaraciones. De que había negociaciones, sin duda. De que Navalny estaba incluido en esas negociaciones, también. Que iba a ser el día antes, después de conciso, esos son rumores, no se sabe. Ajá. Ella se pregunta por qué ahora. Vamos a ver. Я рассказываю эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять, единственный способ получить Красикова – это обменять его на Навального. Ах так, подумал Путин, Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом, при случае, на кого-то еще. ¿Por qué van a eliminar la moneda de cambio? Pero bueno, es una interpretación de ella, ¿no? Sí, pero justo un poco lo que te estaba diciendo. Ya al entender que a Krasikov, que es el agente, lo están dispuestos a canjearlo, que no lo habían estado dispuestos a canjearlo antes, lo que ella calcula y dice es que, bueno, la moneda... cambiarlo por una pieza menor. O cambiarlo por otra pieza, pero que ya la idea de cambiarlo se estableció, ¿no? Y al establecerse, bueno, es buscar lo que hay y que, leyendo yo en otros lugares, que mientras sean ciudadanos norteamericanos, inclusive le importa mucho más a Estados Unidos en ese sentido, pero bueno, que el concepto del canje de Krasikov, que es lo que le interesa a Putin, estaba establecido. Pero de nuevo, parte de esto... Todo esto es especulación. Vamos a la noticia de actualidad, que es el velorio y el entierro de Navalny. Primero, nosotros venimos de Castro, que sí no permitía ni velorio, ni entierro, la fusilaba a la gente y meses después le decían al familiar dónde estaba enterrado, ¿no? ¿Por qué permite la manifestación pública? Porque sí, hubo presiones y todo, pero al final la permitió y si puedes escribirme cómo lo ves, a féretro descubierto, ¿qué piensas de todo lo que ha sucedido? Bueno, primero, vamos a entender que ya Navalny está muerto hace ya
por un par de semanas. Primero, el cuerpo no se le entregó a la familia por mucho tiempo, probablemente se especula para que lo que desintoxicarlo. Desintoxicar lo que se puso del cuerpo para morir. Después, el cuerpo de Navalny, de hecho, se le entregó justo antes, lo llevaron después a Moscú. Bueno, primero se lo había entregado a la familia, pero después llevarse a Moscú, porque esto es ahí en las afueras de Moscú, donde era Navalny, no se le da a la familia hasta las 2:30 del día de la tarde, hora de Moscú. El entierro era como a las 2 de la tarde y que se lleva aquí. Ellos llevaban 2 semanas controlando, arrestando, intimidando a personas y de hecho desde anoche, anoche hora de Moscú, están las barricadas alrededor de la iglesia. Yo creo que tomaron un cálculo que podían controlar suficientemente la situación. E iba a haber manifestaciones de todas maneras y a lo mejor el cálculo fue, si Navalny se desaparece, puede que sean las manifestaciones más grandes, con más presencia, se puede desatar porque habían comenzado a detener gente en otras partes fuera de Rusia. En los últimos días también hubo como 130 arrestos y no quería que esto fuera. Entonces en Moscú se podía, pienso yo, podían controlarlo más y también que mucho de la oposición de los más cercanos a Navalny está fuera del país. ¿No? Vamos a entender que Navalny llegó empezando por la esposa, ¿no? Su esposa, los hijos, pero también jefe de gabinete, varios de sus aliados principales están fuera del país. Entonces, yo creo que el cálculo del Kremlin, ¿no? Dentro de todo esto es que, mira, se lleva a cabo el funeral, lo monitoreamos, intimidamos, arrestamos personas antes, ¿no? Para acá, y el círculo más organizador está fuera del país, ¿no? Había gente adentro, había personas que habían, fueron miles de personas, ¿no? Estuvieron miles, pero lo estuvieron controlando. Otra ¿Qué cosa, desafiaron esos miles que asistieron? Eso, primero que nada, que los metan presos. Y yo pienso que primero ya han ocurrido algunos arrestos y instalaron cámaras alrededor de toda... Para chequear a todo el mundo. Sí, mira, uno de los temas importantes, y por qué en esa iglesia también, ninguna iglesia quería hacerlo. Y tampoco un cementerio quería tenerlo y el funeral. Había muchísimo miedo de hacerlo. Lo hicieron en esa iglesia que irónicamente es una iglesia donde normalmente los curas están a favor de la guerra, ¿no? Y han sacado fotos y todo antes. Entonces lo llevaron ahí. Se permitió, también una iglesia cerca donde vivía Navalny, entonces tenía sentido. Llenaron de cámara para estar seguros de documentar a todo el mundo que estaba ahí. Y de hecho, la gente de la organización de Navalny que está dentro de Rusia estuvo a todo el mundo que se registró para ir o que pensaba ir, le estaban dando qué tipo de asesoría legal por si los metían presos, porque la cuestión va a ser, ahora están todas las cámaras ahí, ¿qué va a pasar en 2 semanas, en 3 semanas, cuando no estemos hablando de esto y arresten a muchas de las personas que hay? Creo que es un riesgo grande y de hecho la mayoría de los personajes importantes no fueron. Fue el candidato que recaudó 100.000 firmas contra la guerra, que no era un candidato muy serio que había, pero recaudó 100.000 firmas y lo sacaron. Sí estuvo ahí Nadezhdy y estuvo también un solo oligarca, Roisman, que voló de Ekaterimburgo, pero ninguna de los otros personajes estuvieron. De todas maneras, que miles de personas estuvieran allí, ¿tiene algún peso contra Putin? Sí, claro. No solo que, mira, lo más importante es cuando van miles de personas sabiendo que todos pueden ser arrestados, te dicen que a pesar de eso fueron miles de personas. La guerra no es popular y cada día es menos popular. Y yo creo que eso es lo que se tiene que dejar claro aquí. Imagínate, la mayoría de la gente no fue por miedo, ¿no? Entonces también hubo en San Petersburgo, arrestaron a un cura que quería hacer un funeral y también se estaba organizando con personas, eso lo dispersaron. Y en otras ciudades, como te digo, en otras ciudades han arrestado yo vi 128 personas. A mí me parece que dentro de todo el Kremlin sabe que Navalny tenía seguidores y las tenía en diferentes partes del país y que eran jóvenes. Y están más o menos manejando el tema. Lo hacen ahora las elecciones, entre comillas, ¿no? Son en 3 semanas. Sí, más o menos, un poquito menos. Ahora en marzo, a principios de marzo, perdón. Y ellos quieren que esto pase, imagínate que el cuerpo de Navalny no aparezca y en el medio de esa elección donde de todas maneras se congrega personas porque quieren que vayan a votar, aunque esté arreglado,
se formara en las urnas, porque ya la organización de Navalny le había dicho a las personas que fueran a las urnas a las 12 del día, el día del voto, para que hubieran miles de personas. Imagínate que el cuerpo de Navalny estuviera desaparecido, nunca apareciese, se podría formar algo más ahí cuando el gobierno está mandando a la gente que salga a votar, ¿no? Entre comillas. Entonces esto lo manejaron de una forma mucho más controlada. Hace unos días Putin advirtió que sus armas atómicas podrían llegar a cualquier país del mundo. Veremos qué decía hoy mientras enterraban a Navalny Putin. Hoy hablando con el profesor Eric de la Fuente. Mientras enterraban a Navalny, Putin, que hace unos días amenazó al mundo, él personalmente, con las armas atómicas, que dijo que llegaban a cualquier país, estaba disertando sobre esta acusación de que piensa montar armas atómicas en el espacio. Veamos lo que decía. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю якобы, потому что таких планов, как я уже говорил, и как мы хорошо знаем, у нас нет. Но все-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания. Давайте об этом сегодня и поговорим. Пожалуйста. Bueno, qué interesante, ¿no? ¿Por qué escogió este tema? Bueno, Putin está mandando en estos días varios mensajes. Por un lado, aparte de decir que no tenían esos mensajes, que dijo que no tenía esos planes, en mente. Que no tenía esos planes, también dijo que es descabellado pensar que él va a invadir a ningún país de Europa, ni a ningún, también dijo eso. Yo creo que en gran parte él ahora está jugando el juego de que el Occidente le retire la ayuda a Ucrania. Y lo hace diciendo la guerra va a estar larga y aquí vamos a estar, Ucrania le cuesta mucho a ustedes y de cierta manera no vamos a venir a invadir Europa, la cuestión es Ucrania. A la misma vez dice, como la cuestión es solo Ucrania, no se metan, porque si se metan entonces puede usar armas nucleares, que también dijo el otro día. Pero el punto es para seguir buscando divisiones dentro del Occidente, porque el Occidente básicamente dice, mira, hay que apoyar a Ucrania, porque si Ucrania cae, Putin puede hacer operaciones en el Báltico, por ejemplo, y el Báltico es parte de la OTAN, entonces involucraría a Europa, ¿no? y a Estados Unidos en la guerra. Putin está diciendo, no se preocupen, para que no se metan en Ucrania mucho más, especialmente con las declaraciones del presidente de Francia, Macron, que dijo que estaba en la mesa de mandar tropas francesas o de algunos países occidentales a Ucrania para protegerlo, no en medio de la guerra. Estaba hablando un poco en una supuesta negociación, ¿no? De seguridad para Ucrania. Ahora, la mentalidad de Putin, si uno puede interpretarla a lo lejos, es que cada vez que hace algo con impunidad, pues mató a Prigozhin, no pasó nada, pues mata a Navalny, no pasa nada, envenena al otro. Ahí está el peligro de Ucrania, ¿no? Si se le dejó Crimea y fue por el resto, se le deja a Ucrania y pedirá Moldavia, y después de Moldavia, no sé. Mira, Juan Manuel, eso que acabas de decir, de dónde iba con lo de Crimea. En el 2014 yo me senté en este canal también y en muchos otros diciendo, si lo de Crimea pasa, y también recordemos la invasión, no solo de Crimea que los militares tomaron, pero se invadió el Donbass en el 2014, llevan peleando 10 años, 2 años lleva la invasión de gran escala. Y básicamente no hubo nadie le interesó. Nadie le interesó. Hubo declaraciones, unas sanciones leves, y él sabía que pudo establecer un tercio del Donbass, que él después, una invasión así, ya tenía de dónde arrancar. Ya tenía dentro y había podido penetrar más Ucrania. Personas como Putin son envalentonadas cuando piensan que no va a hacer nada, nadie le va a hacer algo, ¿no? Y también hay evidencia que a la contra. Por ejemplo, Turquía le tumbó 2 aviones a los rusos en Siria en un momento y se formó tremendo lío y al final no hizo nada porque dice, se los tumbó y los tumbó porque estaban en área los turcos que no son aliados de nadie, ¿no? Algunas veces hablan con ellos o no. A Putin tiene que tener el mensaje muy claro. Si él piensa que hay debilidad, él actúa más fuerte. Si él piensa que hay fuerza, él es mucho más medido. Así es como él ha actuado tradicionalmente en su carrera. Y yo siempre digo a las personas, no es que uno sabe lo que va a hacer alguien, pero mira lo que ha hecho en su historia. Y tenemos 22 años de Putin para poder saber cómo él ha reaccionado. Y por eso, cuando hay señales de debilidad, él empuja un poco más, porque sabe que viene. Y en el 2014 estuvieron tanteando, no se bajaron de Crimea. Mira, en el 2009
Yo fui para mi cumpleaños a Crimea, ¿no? Yo vivía en Ucrania. Y decidí ir a Sebastopol. Nunca había ido a Sebastopol, una ciudad obviamente histórica, ¿no? Etcétera. Y cuando yo llegué, yo me quedé sorprendido que las banderas rusas, en muchos de los edificios, todo el mundo hablaba ruso, pero la marina del mar, de la flota del Mar Negro rusa, por todas partes ahí. Y yo le dije a las personas que estaban conmigo, Dios mío, es que ya tienen esto acá. Si un día se bajan de acá, aquí no hay protección ucraniana, hay muy poco, ¿no? Y él tanteó justo para ver cómo reaccionaría Estados Unidos. Ya había un precedente en Georgia en el 2008, no nos olvidamos muy rápido de la historia. En el 2008 los rusos invadieron Georgia. Yo trabajaba en la República de Georgia. Entraron los tanques, tomaron Abjasia, tomaron Osetia del Sur, y los tanques llegaron hasta Gori, irónicamente a la ciudad donde nació Stalin, que queda a 40 kilómetros de Tbilisi, la capital. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Yo le decía a los georgianos, porque ellos decían, no, que si tenemos tropas en Irak, los georgianos habían ganado 2.000 soldados, que es muchísimo, que nos van a venir a ayudar al occidente. Le dije, aquí nadie viene. Y cuando ves declaraciones como la de Putin, de nucleares, etcétera, es que él sabe que históricamente las grandes potencias no se pelean entre ellos. Ni en la Guerra Fría Estados Unidos peleó contra Rusia directamente, ¿no? Entonces, de cierta manera, la ayuda a Ucrania ha sido mucha, pero el cálculo era que a largo plazo el occidente se cansa. Hay una cosa básica para cerrar este punto. Putin sabe que con la ayuda del occidente él no puede ganar la guerra, porque no puede tomar sus objetivos, Kiev, Kharkiv, Odessa, las ciudades grandes e importantes. También sabe que Ucrania no los puede sacar a ellos, tampoco de donde están establecidos, ambos lados. Pero el cálculo de él es que sin la ayuda del occidente, y que él piensa que a largo plazo, mientras él pueda aguantar internamente en Rusia, puede seguir ahí, que internamente sin la ayuda del occidente, entonces tiene chance. Y por eso la gente me pregunta, ¿cuándo va a haber paz? No, porque los rusos no van a dejar de tirar misiles porque piensan que a largo plazo el occidente se cansa, el occidente piensa que no hay dinero y entonces eventualmente tiene más hombres, tiene más armas, etcétera. Ese es el cálculo del Kremlin. Vamos a hablar de las sanciones. Cuando regresemos de la pausa, yo te quiero enseñar un chiste ruso. Ya sabemos cómo somos los chistes rusos, por tu madre, ¿no? Que hace Putin en persona sobre las sanciones, cuando empezaron las sanciones económicas. Y vamos a ver también el cambio físico que ha tenido. Bueno, vamos a, en este último segmento, un chiste ruso, que es como un chiste de los bolos, ¿no? Un chiste de Putin, tú te puedes imaginar eso, ¿no? No es nada gracioso, pero aquí lo vamos a ver haciendo este chiste, esta comparación de cómo un niño de Europa Occidental le pregunta al papá por qué no tiene calefacción y el padre le dice que es por las sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania. Entonces el niño de Europa Occidental le dice, pero nosotros somos rusos, porque como diciendo, las sanciones son un boomerang, ¿no? Veamos. У папы: папа, почему так холодно? А он говорит: потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, все проблемы, которые... A ver, es como, ¿de verdad no le hacen daño las sanciones? No, primero que nada, seguro estaban mirando a ver quién no se rió, ¿no? En ese cuarto, porque él tiene su complejo. Sí, sí, exacto. No, el mensaje está muy claro, es que mira, los rusos siempre han sido y lo siguen siendo muy buenos en desinformación. Y el mensaje de ellos en el occidente no es que Putin es bueno o que Rusia es bueno o que de hecho ni la invasión porque han cometido, porque saben que esa no la pueden ganar. Lo que pueden ganar, entienden ellos, es la naturaleza humana. La gente sí, simpatiza con Ucrania, sabe que los ucranianos se han defendido, pero al final la gente dice, esto me está impactando a mí, ¿por qué me cuesta dinero? Ahora yo no tengo algo, ¿cómo me impacta a mí? ¿Por qué estoy metido en eso? Entonces tienen una narrativa de que este no es tu problema, ¿por qué estás metido en eso? Si hay inflación, si hay temas, ¿qué hace tu gobierno mandando ayuda ahí? Y lo hacen un chiste ruso, pero lo hacen todos los días en la desinformación. Si tú ves en las redes sociales el nivel de mensajes de cualquier cosa que uno pone de Ucrania, es alrededor de eso, en artículos que salen también alrededor de eso, y eso se mete en campañas presidenciales, etc. Cuba ha tratado de hacer eso, de decir que quien sufre
los Estados Unidos se pierden los grandes avances de la ciencia médica cubana, las vacunas. Aquí hay gente incluso hablando de Abdala, que ayudaría a los... Sí, pero lo que pasa es que, como han dicho los como grandes Cuba preparadores, es una mosca económica, pues es muy fácil espantársela, pero Rusia no. Tú dices una mentira, la repites suficientes veces, la pones con diferentes portavoces y la gente lo empieza a creer. Habrá que ver. Es pasiva. Qué horror. En ucraniano se dice pasiva también. No, pero cuando tú dices pasiva, que es gracia, yo te digo payausta, como que de nada. Okay, ya tú sabes, de madre. Esto es el adoctrinamiento ruso. Nos vemos el lunes. Recuerde que ahora viene Omar Moinelo para refrescar. Ahí también van a hablar hoy en ruso, yo creo.